Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí. Espero que todos estén teniendo una semana fantástica, llena de alegría y por supuesto, mucha energía para descubrir lo que les tengo preparado hoy. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: chismes de celebridades. Pero no cualquier chisme, no. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a todos en vilo, una pareja que ha generado más rumores que cualquier otra en los últimos años: Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan cómo nos volvimos locos durante Senkal Cup? Pues prepárense porque la historia continúa, o tal vez nunca terminó. Específicamente vamos a hablar de una noche muy especial, la Nochevieja. Y no una Nochevieja cualquiera, sino una llena de misterio, rumores y una posible Casa Rosa. ¿Qué es esta Casa Rosa de la que todos hablan? ¿Hande y Kerem realmente pasaron la Nochevieja juntos en secreto? ¿Y si lo hicieron, qué significa todo esto? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telaraña de secretos y especulaciones, quiero pedirles un favor muy importante: si les gustan los chismes de celebridades, los análisis de las parejas más hot del momento y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Así que sin más preámbulos, empecemos a investigar esta Casa Rosa y la Nochevieja secreta de Hande y Kerem. Bien, aquí vamos. La historia comienza, como muchas buenas historias de farándula, con un rumor. Un rumor que empezó a circular en las redes sociales a finales del año pasado. Este rumor hablaba de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de haber terminado su relación hace ya un tiempo, habían decidido pasar la Nochevieja juntos. ¿Dónde? En una misteriosa Casa Rosa. Ahora, la Casa Rosa no es un lugar físico al que podamos ir a tocar la puerta. Es más bien un código, un nombre en clave que los fans de la pareja han utilizado para referirse a un lugar secreto, presumiblemente una casa o villa lujosa, donde Hande y Kerem supuestamente se reunieron para recibir el año nuevo lejos de las cámaras y de los ojos curiosos de los paparazzis. La primera pregunta que todos nos hicimos fue: ¿de dónde salió este rumor? Bueno, la respuesta es un poco complicada. Todo empezó con una serie de pistas que los fans más observadores empezaron a encontrar en las redes sociales de Hande y Kerem. Fotos publicadas en Instagram, historias que parecían tener detalles sospechosamente similares, incluso pequeños objetos que aparecían en ambas publicaciones y que parecían indicar que ambos estaban en el mismo lugar. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella foto de Hande con un vaso de vino en la mano y una chimenea encendida al fondo? Pues días después, Kerem publicó una foto suya frente a una chimenea que, según muchos, era exactamente la misma. Y no solo eso, algunos fans incluso lograron identificar el tipo de madera que se estaba quemando en la chimenea y confirmaron que era la misma en ambas fotos. Increíble el nivel de detalle. No solo eso, sino que los detectives de Internet incluso compararon la disposición de los ladrillos en la chimenea, la forma del hogar e incluso el tipo de leña utilizada, llegando a la conclusión de que la probabilidad de que fueran chimeneas diferentes era casi nula. Otro detalle que alimentó los rumores fue el hecho de que tanto Hande como Kerem estuvieron inusualmente callados durante la Nochevieja. Ninguno de los dos publicó nada que revelara dónde estaban o con quién estaban pasando la noche. Esto, por supuesto, solo sirvió para avivar aún más las especulaciones. Si no tenían nada que ocultar, ¿por qué tanto silencio? En el pasado, ambos actores eran muy activos en redes sociales, compartiendo detalles de sus vacaciones, cenas con amigos y celebraciones familiares. Su repentino silencio en una fecha tan señalada como Nochevieja no pasó desapercibido para sus ávidos seguidores, quienes lo interpretaron como una señal inequívoca de que algo se estaba tramando. Por supuesto, también hubo quienes negaron rotundamente el rumor. Algunos argumentaron que las similitudes entre las fotos eran pura coincidencia, que era imposible que Hande y Kerem estuvieran juntos después de todo lo que había pasado y que los fans simplemente estaban viendo fantasmas donde no los había. Estos detractores argumentaban que la chimenea era un elemento decorativo común en muchas casas de lujo en Turquía, y que la coincidencia no era más que eso, una simple coincidencia. Incluso señalaron que ambos actores tenían agendas profesionales muy apretadas y que era poco probable que hubieran tenido tiempo para coordinar una escapada secreta.
Pero la verdad es que a pesar de todas las negaciones y los argumentos en contra, el rumor de la Casa Rosa y la Nochevieja secreta de Andy y Kerem se mantuvo vivo. Y no solo eso, sino que incluso se intensificó. Nuevas pistas siguieron apareciendo, nuevas teorías fueron formulándose y la esperanza de una reconciliación entre Andy y Kerem se hizo aún más fuerte. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #Ande Kerem Nochevieja, #Casa Rosa Misterio y #Sencalcapimi regresa, demostrando la ferviente esperanza de los fans de que su pareja favorita volviera a estar junta. Se crearon incluso cuentas dedicadas exclusivamente a analizar las pruebas y a debatir las posibilidades de una reconciliación. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque si bien nunca hubo una confirmación oficial de que Andy y Kerem pasaron la Nochevieja juntos en la Casa Rosa, tampoco hubo una negación contundente. Ninguno de los dos se molestó en desmentir el rumor, lo cual para muchos fue una señal de que algo, aunque sea pequeño, había de cierto en todo esto. Este silencio estratégico alimentó aún más la especulación y dio alas a la imaginación de los fans, quienes interpretaron la falta de desmentido como una confirmación implícita. Los medios de comunicación turcos también se hicieron eco del rumor, publicando artículos y reportajes que analizaban las pruebas y entrevistaban a expertos en farándula para que dieran su opinión sobre la posible reconciliación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente pasaron Andy y Kerem la Nochevieja juntos en secreto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos pruebas irrefutables, no tenemos fotos indiscutibles, no tenemos una declaración oficial. Lo que sí tenemos es una serie de pistas, rumores, especulaciones y, sobre todo, mucha esperanza por parte de los fans. La ausencia de pruebas concretas no impidió que la historia se convirtiera en una leyenda urbana moderna, transmitiéndose de boca en boca y alimentando el deseo colectivo de creer en un final feliz para la pareja. Y es que, seamos honestos, la historia de Andy y Kerem es una historia que a muchos nos ha tocado el corazón. Los vimos enamorarse en la pantalla, los vimos vivir un romance de cuento de hadas y nos dolió cuando se separaron. Por eso, la idea de que puedan volver a estar juntos, la idea de que la magia de Sencalcapm pueda trascender la pantalla y convertirse en realidad, es algo que a muchos nos ilusiona. Su química era innegable, su conexión palpable, y su historia de amor en la serie traspasó la pantalla, creando una legión de fans que creían firmemente en su relación. Más allá de las pistas en redes sociales y el silencio durante la Nochevieja, hay otro factor que contribuye a mantener viva la esperanza de una reconciliación: la innegable química entre Andy y Kerem. Incluso después de su ruptura, se les ha visto interactuar de manera cordial y cariñosa en eventos públicos, lo que ha alimentado la idea de que aún existe un fuerte vínculo entre ellos. Expertos en lenguaje corporal han analizado vídeos y fotos de sus encuentros, interpretando sus gestos y miradas como señales de que aún hay sentimientos presentes. Ya sea que la historia de la Casa Rosa sea cierta o no, lo que sí es cierto es que Andy y Kerem siguen siendo dos de las figuras más importantes y queridas del mundo del entretenimiento turco. Y que, pase lo que pase, su historia siempre será recordada y analizada con pasión por sus fans. Su impacto en la cultura popular turca es innegable y su historia de amor, real o ficticia, seguirá generando debate y pasión entre sus seguidores. Pero profundicemos un poco más en el concepto de la Casa Rosa y su significado dentro de la cultura fan. Este término, creado por los fans, representa mucho más que un simple lugar físico. Es un símbolo de la esperanza, del deseo de creer en un amor verdadero que pueda superar obstáculos y reconciliarse con el tiempo. La Casa Rosa se convierte así en un espacio idealizado, un refugio romántico donde Andy y Kerem podrían reconectar y revivir la magia que los unió en el pasado. Además, la Casa Rosa también refleja el poder de las redes sociales y la cultura fan en la actualidad. Los fans ya no son simples espectadores pasivos, sino que se convierten en investigadores, detectives y creadores de contenido, analizando cada detalle y construyendo sus propias narrativas sobre la vida de sus ídolos. La historia de la Casa Rosa es un ejemplo perfecto de cómo los fans pueden apropiarse de la vida de las celebridades y crear sus propios mitos y leyendas. Y bueno, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores y las especulaciones sobre la Nochevieja secreta de Andy y Kerem. En resumen, hoy hemos explorado el rumor persistente de que Hande Erçel y Kerem Bürsin pasaron la Nochevieja juntos en una misteriosa Casa Rosa, analizando las pistas encontradas por los fans en redes sociales y las razones por las cuales este rumor ha capturado tanto la atención.
Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de una reconciliación sigue viva entre sus seguidores. Hemos también ahondado en el significado simbólico de la Casa Rosa, como un espacio idealizado de reconciliación y en el papel activo de los fans en la creación de narrativas y mitos en torno a sus ídolos. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al investigar este misterio. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem realmente pasaron la Nochevieja juntos? ¿Qué opinan de la Casa Rosa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.